¿no? Como está ayer con sus compañeros en el vestuario, hablando en el descanso cuando va un yo creo que el líder ese que tú esperas de un tío que se echa el equipo a la espalda, Dani Carvajal creo que podría tener ese perfil. Sí, ten quejar que le queda una temporada como mucho uno de 26. Yo creo que eso también ha cambiado. Para mí el Real Madrid de un tiempo para acá ha tenido muy bien acostumbrado a su afición porque ha tenido un equipazo de estrellas con una calidad increíble y este equipo de hoy en día tiene menos calidad que ese. Eso. Parto de. Hay que partir de esa base porque el Madrid no tiene ni a Modric, ni a Kroos, ni a Ramos, ni a Cristiano, ni a Casemiro, ni a Varane, ni ha perdido muchos. Ha conseguido perfil de futbolista, pero de yo del Madrid de las 3 Champions, ¿qué jugadores serían titulares en esos equipos? Ninguno. ¿Qué jugadores serían titulares? Es que habría que discutir hasta la titularidad de Mbappé por cambiar a Benzema. Entonces, claro, eso. A ver, han ganado Champions. Es ese grupo que tú digamos menosprecias en cuestión de ese que ganó 3 seguidas de calidad. Por supuesto, ¿no? Ganado es el siguiente. La siguiente generación ha ganado 2. Uno. Uno. Una Vinicius tiene 2. Vinicius tiene 2 sin todos los que yo he dicho. Sí, 2. Pero estaba Benzema, que algo de mérito tuvo en esa Champions del Madrid, ganar una Champions. ¡Ostras! Hay equipos como el City que se han matado y han gastado miles de millones por ganar una Champions. Pero yo hoy en día te pones a analizar los equipos europeos y seguramente haya un porcentaje de elevado de los grandes equipos europeos que si tú vas uno por uno, que esto no pasaba hace tiempo, en muchos individualmente son mejores los otros equipos aro. Son mejores en el PSG, son mejores en el Chelsea, son mejores en el Liverpool, son mejores en el Bayern, es que son mejores individualmente, ya no como equipo. El Madrid siempre le ha pasado eso, ¿no? No, ¿qué dices, hombre? Tú dime el uno por uno de Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vale, Benzema, Cristiano. ¿Qué equipos tenían individualmente mejor equipo de mar? Ninguno serie los últimos 10 años ha tenido al menos un 11 de tipo, ostras, que probablemente a nivel individual, no te digo como equipo, hubiese sido mejor que el Real Madrid. Pasa que el Madrid siempre ha tenido ese plus de el escudo pesa, la historia pesa y hasta el final vamos real que mágico en momentos. No, eso se transfiere. Claro. Y eso lo transfieren dentro. No solamente el Bernabéu, que puede meter el primer gol, pero el segundo, el tercero y el cuarto lo mete el futbolista. Y eso que tú dices, que estoy de acuerdo contigo, se transfiere dentro del vestuario. Eso lo transfiere Modric, lo transfiere Ramos, lo transfiere Cristiano, lo transfiere Kroos, lo transfiere Lucas Vázquez, lo transfiere Nacho, lo transfiere José Lu. No hay esa figura, salvo la Dani Carvajal, que le meta a esta gente en la cabeza que el Real Madrid es otra cosa. Se acabó la historia del Marí 123 años. Higámosla, él. Es que, a lo mejor, cuando llegue junio y se ponga las notas, que el Real Madrid es el Real Madrid y puede ganar un título perfectamente porque es un equipazo, porque si tú te pones a analizar el ONC del Madrid, hombre, claro, puede competir, pero el problema es la falta de identidad y de sentimiento que se nota en ese vestuario. Es que desde el año pasado, esta temporada y la anterior, el manicomio que se hablaba, la remontada. Este es el Madrid. Se ha convertido en un meme. O sea, para los antimadridistas es un meme, ¿no? Y puede salir otra, pero por empuje. Es un meme. Es un meme porque el año pasado, cuando el Arsenal se pone 10 la remontada, y era como si se está viendo que no un punto que ya el Bernabéu no puede cuando falta tanto fútbol. Vamos a buscar una solución, ¿vale? Somos ahora, hipotéticamente, José Ángel Sánchez o Frentino Pérez. Échase a la mitad de la plantilla, no la mitad no,
porque no tienen talento para jugar el Real Madrid. Por lo menos, para ganar la Check. Especialmente al que transfiere lo contrario a lo que se lleva transfiriendo un montón de tiempo en la historia de Real Madrid. Ves a 12 jugadores, ¿no? 12 no, pero a lo mejor hay que vender a 5 o a 2 importantes para que el resto se dé cuenta del equipo en el que están. Vale, pero bueno, ahora tienes que firmar a un futbolista. Vitinha. Ostras, Vitinha no par, no digo, ¿quién no se puede? ¿Cuánto? ¿Cuánto te cuesta McAllister? 200 kilos. Pero McAllister mejora a Bellingham. Es que no juega do de Bellingham. Es que es un medio, el Madrid tiene medio centro ahora mismo. Pero McAllister es un interior, ¿no? Tienes que firmar a Enzo Fernández. Tienes que firmar a los de los que se me ocurran que puedan llegar a salir, aunque sea Pac, tiene que firmar urgentemente un central contrastado, ¿no? Un melón por abrir y un centrocampista. Esas dos cosas, un central contrastado y un centrocampista. Central. Sí que hay centrales en el mercado que te pueden, ¿no? Porque te puedes encontrar una plantilla de 5 centrales. O sea, si Militar se recupera, Rüdiger se recupera, ya tienes a Hausen. Tienes que Ruder, ¿cómo se va a recuperar Alaba? Alaba, pobre hombre, la tiene la rodilla destrozada. Militao lleva 2 cruzados. Militao y Rüdiger lleva 1 año y medio con artrosis en la rodilla que sé que se está infiltrando cada fin de semana. Asensio se deja todo en el campo, pero no tiene nivel. Es con todo el cariño, Asensio es un gran central, pero es un gran complemento de plantilla. No es un central titularísimo del Real Madrid. Central titularísimo de todos los que tiene el Real Madrid hoy en día. Estando un poco bien físicamente, lo único que tiene el Madrid es Militao y Hausen. Veremos y Hausen. A ver si es el Hausen. Pero aún así, yo sí que digo que centrales en el mercado es que se me ocurren alguno que pueda llegar. El problema que veo es que el Madrid no hay en el mercado un mediocentro que digas, este sale de donde esté porque Vitinha imposible. Xabi Alonso lo pidió. Vitinha imposible. Aló. Por eso McAllister, que aunque no sea específicamente un mediocentro, es lo único que se me ocurre que si pones 200 kilos, sale. Ver que son 200 kilos, pero sale, o 150, no sé. Enzo Fernández, no le ibas a sacar del Chelsea, ¿eh? ¿Qué haces, tío? Es verdad, se supone que ese perfil lo iba a tomar Camavinga, pero lleva 4 años y no ha demostrado nada. Camavinga, no. Camavinga se le está poniendo por las nubes por el año del City y es 100 veces más futbolista Tchouaméni que Camavinga. 100 veces más. Chamen no es medio centro creador. No, no, no. Camavinga tampoco no se sabe muy bien lo que es que Camavinga. Yo no sé definir a Camavinga, pero hay que buscar, corre mucho Arcaí. Pero hay que buscar una pareja. Hay que buscar una pareja para Cheny del centro del campo alguien. Un cross que vale. No cross, no tiene que haber alguien que la pida y que la quiera. Que la pida y que la quiera. Y la de verdad que en el mercado ahora mismo. Pero bueno, que eso no se va a solucionar ahora. O sea, eso a corto plazo no es la solución. O sea, que esto viene de antes y es un vestuario que tiene vicios que ahora es muy difícil de quitar, que tienen vicios de la última temporada de Ancelotti, que ha tenido vicios esta temporada porque a Xabi Alonso no se le ha visto mostrar su personalidad desde el momento en el que Vinicius, delante de millones de personas, se le pone en contra. Desde el momento en que hay jugadores que salen en declaraciones para decir que no quieren jugar en su posición. Y el club no le defiende. O sea, me refiero a quien está todo el mundo, por supuesto, señala a Vinicius porque es el gran protagonista de ese momento, de esa situación y de lo que sucede al día siguiente, que es ese comunicado en el que ni siquiera le nombra. Pero el Real Madrid no se pone del lado de ese Belonzo. O sea, quizás lo haga de manera interna con algún tipo de comunicación interna,
a dirigida a según qué personas, etc. Pero el Real Madrid no se pone del lado de Xabier Alonso, ni defiende el cambio. Olvidarse del club es que ahí por primera vez Marcos, o sea, Xabi Alonso se tiene que convertir en Xabi Alonso, y en ese momento se convierte en hombre de club y dice, vale, tengo dos opciones. O mantengo mi incendio y pongo mi personalidad sobre la mesa, o me voy a convertir en hombre de club, pero voy a perder al vestuario. Y decide la segunda. Si Xabi Alonso decide en ese momento poner en el banquillo a Vinicius, está fuera. No, si está fuera, igual. Claro, pues 2 meses antes. Ya, ya. Pero señalas, señalas. Pero te vas, y ahora, cualquier club que le quiera contratar sabe que Xabi Alonso igual se baja los pantalones de ante de los jugadores. Hombre, lo dijo a la mesa de verdeo con la tuya. Claro, sí, que además no estamos hablando que también es que a veces somos un poco catastrofistas, que no era sentar a Vinicius el resto del año y que no volvéis a jugar nunca, era que el próximo partido no juegas y la vestuario, y decirle que sea la última vez que alguien hace esto, y ya está, y no lo hace. Pero no era un incendio de un día. Ya venos hablando de que de octubre había es el principio. Pero, ¿quién es el que manda en ese vestuario? ¿Vinicius o Xabi Alonso? Pues claro que era Vinicius. Vinicius y el resto y los futbolistas y Valverde diciendo que no juega de lateral. Tampoco hay que convertir en un villano Vinicius que el Real Madrid y ayer decía justo una cosa que tenía toda la razón. Para ganar la Champions necesitas a Vinicius, necesitas a Belán, necesitas a Rodrigo, necesitas a Mbappé. Ahora hay que saber cómo y si para que un futbolista reaccione, se tiene que quedar 2 días en el banquillo y decir, oye, tienes que currar y que no se le ponga en las narices. Porque es que lo hemos visto, tío. O sea, que es que hemos visto a Xabi Alonso durante partidos desgañitarse para decir a futbolistas que defiendan. No estoy personificando en Vinicius, en los de arriba. El primero que no defiende es Mbappé. Claro, no podéis ser así. Si tenéis al entrenador que os está pidiendo un esfuerzo que hoy en día en el fútbol, o no escatimas en esfuerzos o te van a ganar. También te digo, te van a ganar. Hay una obviedad que también va en la calidad del entrenador que eres. Es evidente que Xabi Alonso no consigue que esos jugadores crean en su mensaje, porque Pep Guardiola, cuando llega a un equipo plagado de estrellas, también les dice, vamos a presionar alto con bloque alto, y hay que ir, y hay que ir, hay que ir, y hay que ir. Y su equipo va, y coge y dice Gundogan, a tu casa, Ronaldinho, a tu casa, a tu casa. El Real Madrid es otra cosa. Por eso digo, pero bueno, es otra cosa. Pero que hay entrenadores que sí que han conseguido que equipos grandes presionen a Ancelotti. O sea, son entrenadores a los que les ha ido muy bien el Real Madrid, han tenido que ser tan, ya, Marco, pero era otro contexto. Era otro contexto, era otro vestuario, ¿eh? A Cristiano Ronaldo no hace falta que le digas que se coma el cepe porque se lo come él solo. Sí se lo sigue comiendo, ni que entrene 8 horas al día, ni que, claro, es otro vestuario. Pero que te veis que también, me parece que también hay que valorar si Xabi Alonso era el adecuado para pedirle a su equipo que presione arriba como quería presionar, que al final, porque se sentaba delante de los futbolistas, y es evidente que no consiguió que creyeran, y Guardiola le decía a los que lo han dicho ellos, es que Guardiola nos decía que hiciésemos esto, lo hacíamos y funcionaba. Es que lo hacíamos y íbamos le creía así y eso no lo han creído. Hay que ver ahora si Arbeloa le cree. Es que me hace mucha gracia eso. No lo han creído. Ya, bueno, pero es que para creer hasta en Dios hay que tener voluntad de creer. Claro, es que esto es muy gracioso, ¿no?
Es que no le han comprado el discurso al entrenador. Ya, macho. Pero es que si el entrenador te está diciendo que hagas cosas y tú no las quieres hacer. El Madrid no es una guardería. El Madrid no es mi casa con mis hijos. Ponte contra la pared, hoy no comes manzana para merendar. Claro, no es que esto es un fútbol, no es que esto es fútbol profesional, es que esto es élite y hemos naturalizado comportamientos de futbolistas que son, con todo el cariño, de niños pequeños. Sí, sí, ¿verdad? Y eso se ha naturalizado y repito otra vez, se han instaurado vicios internos que ahora es muy difícil de quitar. Y aquí tienes dos formas. O empiezas a volver a acariciarles la cabeza para que estén de tu lado, o empiezas a castigar, que esto es el fútbol y ha pasado toda la vida y a lo mejor el Madrid no gana nada. Mourinho dejó tierra quemada, pero se sequeó, o sea, años después el Madrid se infló a ganar títulos, ¿sabes? Y a lo mejor esta etapa a la que le toca al Real Madrid es la de hacer una limpia de vestuario, instaurar otra vez en el vestuario el gen competitivo, poner un entrenador que les ponga contra las cuerdas y después ya veremos. Sí, eso seguro. Porque ahora mismo la temporada del Madrid tiene todos los visos de ser una temporada de fracaso. Pero para que Álvarelo les ponga contra las cuerdas, tiene que tener el beneplácito de los de arriba. ¿Y tú crees que los de arriba quieren poner contra las cuerdas a los jugadores? Viendo cómo se comportaron con el tema Vinicius, que se posicionaron a favor de los jugadores. Sí, los que mandan en el Madrid no están dispuestos a que esto se cambie la situación y están convencidos que esa es la fórmula, que prueben. Pero si no, los principales perjudicados ya no van a ser los futbolistas, van a ser los que mandan. Y eso lo tienen que saber porque se le están agotando las opciones. Es que no puedes cargarte a 25 jugadores en mitad de temporada. También es que no los que mandan, los que mandan. O Marcos diciendo, no, es que si haces eso estás fuera. Cuando Maño se cogía, salía una rúa de prensa y decía tú no sé qué, y lo señalaba, pues no le echaban. Quiero decir, los incendios tremendo. Bueno, pero estuvo 3 años. Quiero decir que es que también Xabi Alonso tenía que haber pensado en qué imagen quiero dejar yo como entrenador. Que solo se gana una liga. Bueno, y la imagen los récords, y la imagen que ha dejado ya, pero se instauraron las bases de todo lo que pasó. La imagen que ha dejado Xabi Alonso en este equipo es la de un tío que cuando un jugador de su equipo hace así, él mete las manos en el bolsillo, agacha la cabeza y va detrás. Esa es la imagen que ha dejado Xabi Alonso. Es lo que tiene que haber pensado un hombre de club. Pues ahí está el hombre de club en su casa, y a Elo lo que tiene que pensar es si quiere hacer lo mismo. A ver si consigue. Primero, tiene un papel bastante complicado que ahora que consigue que crear en su mensaje como decía, ¿no? Que hizo guarda tal, y consigue que guay. Que no, pues lo que dice Juanf, pues igual hay que empezar a salir ahora de prensa y decir este y este no corren. Por eso no juegan, ya está. ¿Qué haces si ya estás agotando todas las otras? Nosotros nos lo pasaríamos muy bien. Eso no lo puedo hacer ni Cervera en Tenerife. Un equipo primera recha de verdad está. Vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a ver si ser realista. Al Real lo hizo con el Castilla. Joan Martínez. Yo creo en un equipo de chavales de formación es otra cosa. Entrenadores que lo hacen es otra película. Yo no creo que Arbeloa haga eso en la primera plantilla del Real Madrid. Con la primera plantilla del Real Madrid. Yo tampoco lo creo. No, claro que no lo va a hacer. Claro que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque ya sí que es la autodestrucción de Arbeloa, pero claro, es que para el seguidor Besteral es lo que le pide la pitada del sábado. Este significa que o cambiáis algo o esto va a ser, es que va a ser un drama lo que queda de temporada. Y repito otra vez, luego el Real Madrid es el Real Madrid y esto al final es fútbol. El fútbol es muy cambiante.
Coges 2 o 3 partidos buenos. Te pones en tendencia buena. El Madrid le ha ganado al Barça esta temporada en el Bernabéu. Bueno, el Barça con muchas bajas, ¿vale? Gran defensa tampoco. El Madrid, si tú pones el 11 tipo y están todos recuperados, es un equipo que compite, que luego hay que perfilar cosas, hay que trabajar, pero hombre, no podemos decir que el Madrid con su 11 ideal no puede competir. La Supercopa compitió. La Champions, crees que la puede competir con este 11 GAN, pero la Liga está a 4 puntos, ¿eh? Para mí, la prueba de algodón ha sido Anfield y bueno, Anfield, creo que ese día, Liverpool demostró realmente dónde están los dos equipos y los equipos de la primera dónde están y dónde están. Y luego el Chelsea se lo demuestra el Barça. O sea, que creo que hay ahí un. Yo creo que el Barça sí que puede parar la Champions. Si consigue llegar, yo no lo veo. Si su plantilla llega bien, no tiene lesiones, tiene la pizca suerte que hace falta, no es el favorito, pero la temporada pasada le pasó lo mismo y Inter de Milán. Pero estuvo en semisi, estuvo. Mete un gol el Inter cuando no queda. Quiero decir, te sorprendería que ganase en la Champions sorpresa. Es que a esos niveles los detalles marcan la diferencia. Y si tienes a Sommer, que a Lamine le saca una mano imposible. Pero a lo que voy es que el Barça me entra dentro de la quiniela, que no es el favorito. No lo es. Pero tampoco me sorprendería muchísimo que la ganase ahora en Madrid. A ver, pues milagros, ¡ay! No hay milagros. Gem, el 11 tipo del Madrid, esta temporada. Curto en portería lateral. Izquierdo, Carrera, lateral derecho Yamedura, porque no sé si estando Trena el Sandel Arnold bien. No sé si va a ser el titular, porque es que no lo hemos visto. Arnold, a mí, bueno, todo, Europa enamoró en el Liverpool, pero tiene que ser, o es un chico, que no sé si que tiene 25 años, pero no tiene sangre y no tiene 3 partidos seguidos. No, no le da físicamente, no le da. O sea, tiene una capacidad, ¿no? La sensación de que Arnold es como que ya ha jugado sus mejores partidos. Jugó, ya ganó una Champions. El Madrid es su MLS. Parece que tiene 32 años. 32 años tiene 25. Nens, porque Bellingham, por lo menos, es un poco tribunero, pero tiene sangre. Si está bien Carvajal, entiendo que es Carvajal titular del Madrid. Luego centrales, Militao y Hausen, o Rüdiger. Bueno, no sé es que Hausen y que Rüdiger, centro del campo, Tchouaméni, Valverde y Bellingham, y arriba Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ostras, yo creo que ahora mismo eso para la Champions muy difícil. Ha bajado mucho el nivel del 11 tipo me cuando lo has dicho, me he visto el 11 que ganó la final de Dortmund, y es ese 11 tal cual. Ese 11, no, hombre, en vez de Carrera, juega Mendy, pero que está en la playa también. Lo que pasa es que tiene Cross, pero es el mismo 11, ¿no? Pero, ¿y ese Carvajal de Dortmund no es el Carvajal de ahora? Ha pasado tiempo, ha pasado lesiones. ¿Pero qué es ese 11? No está y no está Mbappé. No está Mbappé, ¿eh? Es que Mbappé con 442. Pero sí, pero meo que los juegue con Vinicius y Rodrigo, ¿no? Pero que a lo que voy es que ese 11 que estaba ahí, los jugadores están en plantilla menos Cross, que es que, y eso hace nada, macho. Y está ahora el Madrid en una situación que es bueno. Hablando del Fútbol Club Barcelona, ya tenemos imagen de dentro del vestuario del Sardinero, el Fútbol Club Barcelona, que va a jugar con la cuarta equipación. Una vez más, la equipación de la Supercopa de España. Me empezó horrorizando y cada vez que la veo me gusta más. Es que el pantalón rojo tiene su punto, ¿eh? Te digo, la primera vez que la vi dije, es horrible. Y ahora cada vez que la veo, me gusta más. Y en nada entrará José Álvarez con las llegadas del Real Racing Club, que hay un ambientazo en el Sardinero espectacular. Yo estuve este verano en el Sardinero, sí. Y es un estadio muy antiguo, pero mola, ¿no?
Muy Premier League. Sí, pero ostras, entiendo que una reformilla, sí. O sea, no está a nivel de Vallecas, pero sí que asientos hechos polvo, techos hechos polvo, baños que es mejor ni entrar. Bueno, poquito a poco. Yo, Santander mucho, ¿verdad? Que el campo nunca ha ido, lo he visto desde por fuera. Y a mí, lo que siempre me han dicho del Racing. Aparte, que es un club histórico, todo lo que tú quieras. Es verdad que no tienen una economía muy boyante, y si ascienden, es cuando yo creo que pueden dar ese saltito, y si están en el campo tan mal, es que yo me acuerdo del Racing de Muritis, de Canales, ¿no? De Pig, que le compró un empresario árabe o hindú, no me acuerdo. Pues puede ser que se lió en el palco una vez con Yod ese Racing la que liaron en el Racing. Peterman está por ahí también. Y luego mola mucho porque es un club de los que hay pocos en cuanto a afición. Afición de que ayer es del Ring, es del Racing, ¿eh? Sí. Y déjate de leche. No, no, que hoy el Barça lo va a tener complicado, ¿eh? En nada acaba de llegar el Fútbol Club Barcelona al Sardinero. Vamos a ver la llegada de los culés. Pero antes de irnos con el Racing Barça, nos tenemos que pasar por el plantillo porque me dice Alex que se le están congelando las pestañas. Ahí en el plantillo, el Burgos que se enfrenta al Valencia con un Corberán que como caiga eliminado en Copa del Rey, puede que sea su último partido como entrenador del Valencia. El Valencia que yo tengo muchos amigos en Burgos. ¿Tienes muchos amigos en Burgos? Sí, muy buenos. Tú tienes amigos por todo, yo también. Ramis, ¿no? Bueno, sí, R lo está yendo muy bien, Ramis. Vengo hoy, soy muy del Burgos, la verdad. Se lo digo, Alex. Caliente. Ahí está Alex, dice Juanfe, que es muy del Burgos. Sí, ya, ya. Si Juanfe es de todos los equipos que sean rivales del Valencia. Escuchado sea, tío. Que espero que algún día me explique. Amú, siempre Alex, que mucho frío por ahí. Calorcito, Alex? Uf, frío, lluvia, viento, así que sufriendo un poquito. Aquí estoy con Alex, que ha venido de Albacete para verle así de abrigado a él. Pensa que era un señor que estaba andando al lado tuya también. No, Alex, pero dicen aquí que la lluvia te calienta. Sí, la lluvia calienta bastante, sí. Madre mía, es que el tema es que si lloviera, pero bueno, el vientecito este tampoco ayuda. Pero bueno, vengo equipado. Vengo con camiseta térmica, pantalón térmico. Chaqueta, vengo de todo. Pijama, pijama debajo, pijama debajo. Sí, sí, llevo un pantalón de estos de pijama estrechos debajo. Oye, ¿qué es tu guardaespaldas? Sí, lo es, lo es. Es mi fiel escudero. ¡Epa! Ahí está. Que Alex, puede ser el último partido de Corberán. Pues mira, yo creo que no. Pase lo que pase, yo creo que hoy no. Yo creo que sería en todo caso después del Getafe. ¿Qué es lo que le importa al Valencia ahora mismo? O sea, hoy el partido está bien, pero lo que el Valencia, el Club Corberán, se fijan, es el domingo contra el Getafe. Ahí si perdiera el Valencia, ya empezaría a tener dudas. Es que ese partido es que en el Valencia hay algo raro, que viendo cómo está, el Valencia solo ha ganado 3 partidos de liga en cualquier situación. Cualquier otro club, cualquier otro Valencia, el entrenador no seguiría. Pero, claro, la planificación del mercado invierno la está haciendo el entrenador. Es verdad. Es decir, a Sadik han pagado 5 millones ahora por petición del entrenador. Entonces, lo que me cuesta a mí creer es que se está fichando él. Le vayan a echar si pierde el domingo contra el Getafe o pierde hoy. Es algo raro que solo pasa en el Valencia y es lo que yo no entiendo. A ver qué pasa hoy, porque el Burgos está haciendo una campaña espectacular en segunda división. Es que séptimos va, ¿no?
No te diría yo que el Valencia es favorito, ¿eh? A pesar de ser el equipo de primera. No, no es que yo creo. Vamos, yo tengo muchas dudas de quién es el favorito hoy. Viendo el partido, ha puesto algo. Concepto de futbolista, el líder. No esperes que Mbappé haga eso. O sea, Mbappé no es el líder que todos pensamos que es. Se supone que lo es, ¿no? No, o sea, en el campo sí a nivel de número personal, así, hace así, y todo el mundo va con él, ¿no? Como está ayer con sus compañeros en el vestuario, hablando en el descanso cuando va un yo creo que el líder ese que tú esperas de un tío que se echa el equipo a la espalda, Dani Carvajal creo que podría tener ese perfil. Sí, ten quejar que le queda una temporada como mucho uno de 26. Yo creo que eso también ha cambiado. Para mí el Real Madrid de un tiempo para acá ha tenido muy bien acostumbrado a su afición porque ha tenido un equipazo de estrellas con una calidad increíble y este equipo de hoy en día tiene menos calidad que ese. Eso. Parto de. Hay que partir de esa base porque el Madrid no tiene ni a Modric, ni a Kroos, ni a Ramos, ni a Cristiano, ni a Casemiro, ni a Varane, ni ha perdido muchos. Ha conseguido perfil de futbolista, pero de yo del Madrid de las 3 Champions, ¿qué jugadores serían titulares en esos equipos? Ninguno. ¿Qué jugadores serían titulares? Es que habría que discutir hasta la titularidad de Mbappé por cambiar a Benzema. Entonces, claro, eso. A ver, han ganado Champions. Es ese grupo que tú digamos menosprecias en cuestión de ese que ganó 3 seguidas de calidad. Por supuesto, ¿no? Ganado es el siguiente. La siguiente generación ha ganado 2. Uno. Uno. Una Vinicius tiene 2. Vinicius tiene 2 sin todos los que yo he dicho. Sí, 2. Pero estaba Benzema, que algo de mérito tuvo en esa Champions del Madrid, ganar una Champions. Ostras, hay equipos como el City que se han matado y han gastado miles de millones por ganar una Champions. Pero yo hoy en día te pones a analizar los equipos europeos y seguramente haya un porcentaje de elevado de los grandes equipos europeos que si tú vas uno por uno, que esto no pasaba hace tiempo, en muchos individualmente son mejores los otros equipos aro. Son mejores en el PSG, son mejores en el Chelsea, son mejores en el Liverpool, son mejores en el Bayern, es que son mejores individualmente, ya no como equipo. El Madrid siempre le ha pasado eso, ¿no? No, ¿qué dices, hombre? Tú dime el uno por uno de Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vale, Benzema, Cristiano. ¿Qué equipos tenían individualmente mejor equipo de mar? Ninguno serie los últimos 10 años ha tenido al menos un 11 de tipo, ostras, que probablemente a nivel individual, no te digo como equipo, hubiese sido mejor que el Real Madrid. Pasa que el Madrid siempre ha tenido ese plus de el escudo pesa, la historia pesa y hasta el final vamos real que mágico en momentos. No, eso se transfiere. Claro. Y eso lo transfieren dentro. No solamente el Bernabéu, que puede meter el primer gol, pero el segundo, el tercero y el cuarto lo mete el futbolista. Y eso que tú dices, que estoy de acuerdo contigo, se transfiere dentro del vestuario. Eso lo transfiere Modric, lo transfiere Ramos, lo transfiere Cristiano, lo transfiere Kroos, lo transfiere Lucas Vázquez, lo transfiere Nacho, lo transfiere José Lu. No hay esa figura, salvo la Dani Carvajal, que le meta a esta gente en la cabeza que el Real Madrid es otra cosa. Se acabó la historia del Marí 123 años. Higámosla, él. Es que, a lo mejor, cuando llegue junio y se ponga las notas, que el Real Madrid es el Real Madrid y puede ganar un título perfectamente porque es un equipazo, porque si tú te pones a analizar el once del Madrid, hombre, claro, puede competir, pero el problema es la falta de identidad y de sentimiento que se nota en ese vestuario. Es que desde el año pasado, esta temporada y la anterior, el manicomio que se hablaba, la remontada. Este es el Madrid,
se ha convertido en un meme. O sea, para los antimadridistas es un meme, ¿no? Y puede salir otra, pero por empuje. Es un meme. Es un meme, porque el año pasado, cuando el Arsenal se pone 10 la remontada, y era como si se está viendo que no un punto que ya el Bernabéu no puede cuando falta tanto fútbol. Vamos a buscar una solución, ¿vale? Somos ahora, hipotéticamente, José Ángel Sánchez o Florentino Pérez. Échase a la mitad de la plantilla, no la mitad no, porque no tienen talento para jugar el Real Madrid. Por lo menos, para ganar la Check. Especialmente al que transfiere lo contrario a lo que se lleva transfiriendo un montón de tiempo en la historia de Real Madrid. Ves a 12 jugadores, ¿no? 12 no, pero a lo mejor hay que vender a 5 o a 2 importantes para que el resto se dé cuenta del equipo en el que están. Vale, pero bueno, ahora tienes que firmar a un futbolista. Vitinha. Ostras, Vitinha no par, no digo, ¿quién no se puede? ¿Cuánto? ¿Cuánto te cuesta McAllister? 200 kilos. Pero McAllister mejora a Bellingham. Es que no juega de Bellingham. Es que es un medio, el Madrid tiene medio centro ahora mismo. Pero McAllister es un interior, ¿no? Tienes que firmar a Enzo Fernández. Tienes que firmar a los de los que se me ocurran que puedan llegar a salir, aunque sea Pac, tiene que firmar urgentemente un central contrastado, ¿no? Un melón por abrir y un centrocampista. Esas dos cosas, un central contrastado y un centrocampista. Central. Sí que hay centrales en el mercado que te pueden, ¿no? Porque te puedes encontrar una plantilla de 5 centrales. O sea, si Militar se recupera, Rüdiger se recupera, ya tienes a Hausen, tienes que Ruder, ¿cómo se va a recuperar Alaba? Alaba, pobre hombre, la tiene la rodilla destrozada. Militao lleva 2 cruzados. Militao y Rüdiger lleva 1 año y medio con artrosis en la rodilla que sé que se está infiltrando cada fin de semana. Asensio se deja todo en el campo, pero no tiene nivel. Es con todo el cariño, Asensio es un gran central, pero es un gran complemento de plantilla. No es un central titularísimo del Real Madrid. Central titularísimo de todos los que tiene el Real Madrid hoy en día. Estando un poco bien físicamente, lo único que tiene el Madrid es Militao y Hausen. Veremos y Hausen. A ver si es el Hausen. Pero aún así, yo sí que digo que centrales en el mercado es que se me ocurren alguno que pueda llegar. El problema que veo es que el Madrid no hay en el mercado un mediocentro que digas, este sale de donde esté porque Vitinha imposible. Xavi Alonso lo pidió. Vitinha imposible. Aló. Por eso McAllister, que aunque no sea específicamente un mediocentro, es lo único que se me ocurre que si pones 200 kilos, sale. Ver que son 200 kilos, pero sale, o 150, no sé. Enzo Fernández, no le ibas a sacar del Chelsea, ¿eh? ¿Qué haces, tío? Es verdad, se supone que ese perfil lo iba a tomar Camavinga, pero lleva 4 años y no ha demostrado nada. Camavinga, no. Camavinga se le está poniendo por las nubes por el año del City y es 100 veces más futbolista Tchouaméni que Camavinga. 100 veces más. Chamen no es medio centro creador. No, no, no. Camavinga tampoco no se sabe muy bien lo que es que Camavinga. Yo no sé definir a Camavinga, pero hay que buscar, corre mucho Arcaí. Pero hay que buscar una pareja. Hay que buscar una pareja para Chení del centro del campo alguien. Un cross que vale. No cross, no tiene que haber alguien que la pida y que la quiera. Que la pida y que la quiera. Y la de verdad que en el mercado ahora mismo. Pero bueno, que eso no se va a solucionar ahora. O sea, eso a corto plazo no es la solución. O sea, que esto viene de antes y es un vestuario que tiene vicios que ahora es muy difícil de quitar, que tienen vicios de la última temporada de Ancelotti, que ha tenido vicios esta temporada porque a Xavi Alonso no se le ha visto mostrar su personalidad desde el momento en el que Vinicius, delante de millones de personas, se le pone en contra. Desde el momento en que hay jugadores
que salen en declaraciones para decir que no quieren jugar en su posición. Y el club no le defiende. O sea, me refiero a quien está todo el mundo, por supuesto, señala a Vinicius porque es el gran protagonista de ese momento, de esa situación y de lo que pasa sucede al día siguiente, que es ese comunicado en el que ni siquiera le nombra. Pero el Real Madrid no se pone del lado de ese Belonzo. O sea, quizás lo haga de manera interna con algún tipo de comunicación interna dirigida a según qué personas, etcétera. Pero el Real Madrid no se pone del lado de Xabier Alonso, ni defiende el cambio. Olvidarse del club es que ahí por primera vez Marcos, o sea, Xabi Alonso se tiene que convertir en Xabi Alonso, y en ese momento se convierte en hombre de club y dice, vale, tengo dos opciones. O mantengo mi incendio y pongo mi personalidad sobre la mesa, o me voy a convertir en hombre de club, pero voy a perder al vestuario. Y decide la segunda. Si Xabi Alonso decide en ese momento poner en el banquillo a Vinicius, está fuera. No, si está fuera, igual. Claro, pues 2 meses antes. Ya, ya. Pero señalas. Pero te vas, y ahora, cualquier club que le quiera contratar sabe que Xabi Alonso igual se baja los pantalones delante de los jugadores. Hombre, lo dijo a la mesa de verdeo con la tuya. Claro, sí, que además no estamos hablando que también es que a veces somos un poco catastrofistas, que no era sentar a Vinicius el resto del año y que no volvéis a jugar nunca, era que el próximo partido no juegas y la vestuario, y decirle que sea la última vez que alguien hace esto, y ya está, y no lo hace. Pero no era un incendio de un día. Ya venos hablando de que de octubre había es el principio. Pero, ¿quién es el que manda en ese vestuario? ¿Vinicius o Xabi Alonso? Pues claro que era Vinicius. Vinicius y el resto y los futbolistas y Valverde diciendo que no juega de lateral. Tampoco hay que convertir en un villano Vinicius que el Real Madrid y ayer decía justo una cosa que tenía toda la razón. Para ganar la Champions necesitas a Vinicius, necesitas a Belán, necesitas a Rodrigo, necesitas a Mbappé. Ahora hay que saber cómo y si para que un futbolista reaccione, se tiene que quedar 2 días en el banquillo y decir, oye, tienes que currar y que no se le ponga en las narices. Porque es que lo hemos visto, tío. O sea, que es que hemos visto a Xabi Alonso durante partidos desgañitarse para decir a futbolistas que defiendan. No estoy personificando en Vinicius, en los de arriba. El primero que no defiendes Mbappé. Claro, no podéis ser así. Si tenéis al entrenador que os está pidiendo un esfuerzo que hoy en día en el fútbol, o no escatimas en esfuerzos o te van a ganar. También te digo, te van a ganar. Hay una obviedad que también va en la calidad del entrenador que eres. Es evidente que Xabi Alonso no consigue que esos jugadores crean en su mensaje, porque Pep Guardiola, cuando llega a un equipo plagado de estrellas, también les dice, vamos a presionar alto con bloque alto, y hay que ir, y hay que ir, hay que ir, y hay que ir. Y su equipo va, y coge y dice Gundogan, a tu casa, Ronaldinho, a tu casa, a tu casa. El Real Madrid es otra cosa. Por eso digo, pero bueno, es otra cosa. Pero que hay entrenadores que sí que han conseguido que equipos grandes presionen a Ancelotti. O sea, son entrenadores a los que les ha ido muy bien el Real Madrid, han tenido que ser ya, Marco, pero era otro contexto. Era otro contexto, era otro vestuario, ¿eh? A Cristiano Ronaldo no hace falta que le digas que se coma el cepe porque se lo come él solo. Sí se lo sigue comiendo, ni que entrene 8 horas al día, ni que, claro, es otro vestuario. Pero que te veis que también, me parece que también hay que valorar si Xabi Alonso era el adecuado para pedirle a su equipo que presione arriba como quería presionar, que al final, porque se sentaba delante de los futbolistas,
Y es evidente que no consiguió que creyeran, y Guardiola le decía a los que lo han dicho ellos, es que Guardiola nos decía que hiciésemos esto, lo hacíamos y funcionaba. Es que lo hacíamos y íbamos, le creía así y eso no lo han creído. Hay que ver ahora si Arbeloa le cree. Es que me hace mucha gracia eso. No lo han creído. Ya, bueno, pero es que para creer hasta en Dios hay que tener voluntad de creer. Claro, es que esto es muy gracioso, ¿no? Es que no le han comprado el discurso al entrenador. Ya, macho, pero es que si el entrenador te está diciendo que hagas cosas y tú no las quieres hacer. El Madrid no es una guardería. El Madrid no es mi casa con mis hijos. Ponte contra la pared, hoy no comes manzana para merendar. Claro, no es que esto es un fútbol, no es que esto es fútbol profesional, es que esto es élite y hemos naturalizado comportamientos de futbolistas que son, con todo el cariño, de niños pequeños. Sí, sí, ¿verdad? Y eso se ha naturalizado y repito otra vez, se han instaurado vicios internos que ahora es muy difícil de quitar. Y aquí tienes dos formas. O empiezas a volver a acariciarles la cabeza para que estén de tu lado, o empiezas a castigar, que esto es el fútbol y ha pasado toda la vida y a lo mejor el Madrid no gana nada. Mourinho dejó tierra quemada, pero se sequeó, o sea, años después el Madrid se infló a ganar títulos, ¿sabes? Y a lo mejor esta etapa a la que le toca al Real Madrid es la de hacer una limpia de vestuario, instaurar otra vez en el vestuario el gen competitivo, poner un entrenador que les ponga contra las cuerdas y después ya veremos. Sí, eso seguro. Porque ahora mismo la temporada del Madrid tiene todos los visos de ser una temporada de fracaso. Pero para que Álvarelo les ponga contra las cuerdas, tiene que tener el beneplácito de los de arriba. ¿Y tú crees que los de arriba quieren poner contra las cuerdas a los jugadores? Viendo cómo se comportaron con el tema Vinicius, que se posicionaron a favor de los jugadores. Sí, los que mandan en el Madrid no están dispuestos a que esto se cambie la situación y están convencidos que esa es la fórmula, que prueben. Pero si no, los principales perjudicados ya no van a ser los futbolistas, van a ser los que mandan. Y eso lo tienen que saber porque se le están agotando las opciones. Es que no puedes cargarte a 25 jugadores en mitad de temporada. También es que no los que mandan, los que mandan. O Marcos diciendo, no, es que si haces eso, estás fuera. Cuando Maño se cogía, salía una rúa de prensa y decía tú no sé qué, y lo señalaba, pues no le echaban. Quiero decir, los incendios tremendo. Bueno, pero estuvo 3 años. Quiero decir que es que también Xabi Alonso tenía que haber pensado en qué imagen quiero dejar yo como entrenador. Que solo se gana una liga. Bueno, y la imagen los récords, y la imagen que ha dejado ya, pero se instauraron las bases de todo lo que pasó. La imagen que ha dejado Xabi Alonso en este equipo es la de un tío que cuando un jugador de su equipo hace así, él mete las manos en el bolsillo, agacha la cabeza y va detrás. Esa es la imagen que ha dejado Xabi Alonso. Es lo que tiene que haber pensado un hombre de club. Pues ahí está el hombre de club en su casa, y a Elo lo que tiene que pensar es si quiere hacer lo mismo. A ver si consigue. Primero, tiene un papel bastante complicado que ahora que consigue que crear en su mensaje como decía, ¿no? Que hizo guarda tal, y consigue que guay. Que no, pues lo que dice Juanf, pues igual hay que empezar a salir ahora de prensa y decir este y este no corren. Por eso no juegan, ya está. ¿Qué haces si no si ya estás agotando todas las otras? Nosotros nos lo pasaríamos muy bien. Eso no lo puedo hacer ni Cervera en Tenerife. Un equipo primera recha de verdad está. Vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a ver si ser realista. Al Real lo hizo con el Castilla. Joan Martínez. Yo creo en un equipo de chavales de formación es otra cosa. Entrenadores que lo hacen es otra película. Yo no creo que Arbeloa haga eso en la primera plantilla del Real Madrid. Con la primera plantilla del Real Madrid. Yo tampoco lo creo.
No, claro que no lo va a hacer. Claro que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque ya sí que es la autodestrucción de Arbeloa, pero claro, es que para el seguidor Besteral es lo que le pide la pitada del sábado. Este significa que o cambiáis algo o esto va a ser, es que va a ser un drama lo que queda de temporada. Y repito otra vez, luego el Real Madrid es el Real Madrid y esto al final es fútbol. El fútbol es muy cambiante. Coges 2 o 3 partidos buenos, te pones en tendencia buena. El Madrid le ha ganado al Barça esta temporada en el Bernabéu. Bueno, el Barça con muchas bajas, ¿vale? Gran defensa tampoco. El Madrid, si tú pones el 11 tipo y están todos recuperados, es un equipo que compite, que luego hay que perfilar cosas, hay que trabajar, pero hombre, no podemos decir que el Madrid con su 11 ideal no puede competir. La Supercopa compitió. La Champions, crees que la puede competir con este 11 GAN, pero la Liga está a 4 puntos, ¿eh? Para mí, la prueba de algodón ha sido Anfield y bueno, Anfield, creo que ese día Liverpool demostró realmente dónde están los dos equipos y los equipos de la primera dónde están y dónde están. Y luego el Chelsea se lo demuestra el Barça. O sea, que creo que hay ahí un... Yo creo que el Barça sí que puede parar la Champions. Si consigue llegar, yo no lo veo. Si su plantilla llega bien, no tiene lesiones, tiene la pizca suerte que hace falta, no es el favorito, pero la temporada pasada le pasó lo mismo y Inter de Milán. Pero estuvo en semisi, estuvo. Mete un gol el Inter cuando no queda. Quiero decir, te sorprendería que ganase en la Champions sorpresa. Es que a esos niveles los detalles marcan la diferencia. Y si tienes a Sommer, que a Lamine le saca una mano imposible. Pero a lo que voy es que el Barça me entra dentro de la quiniela, que no es el favorito. No lo es. Pero tampoco me sorprendería muchísimo que la ganase ahora en Madrid. A ver, pues milagros, ¡ay! No hay milagros. Gem, el 11 tipo del Madrid, esta temporada. Curto en portería lateral. Izquierdo, Carrera, lateral derecho Yamedura, porque no sé si estando Trena el Sandel Arnold bien. No sé si va a ser el titular, porque es que no lo hemos visto. Arnold, a mí, bueno, todo, Europa enamoró en el Liverpool, pero tiene que ser, o es un chico, que no sé si que tiene 25 años, pero no tiene sangre y no tiene 3 partidos seguidos. No, no le da físicamente, no le da. O sea, tiene una capacidad, ¿no? La sensación de que Arnold es como que ya ha jugado sus mejores partidos. Jugó, ya ganó una Champions. El Madrid es su MLS. Parece que tiene 32 años. 32 años tiene 25. Nens, porque Bellingham, por lo menos, es un poco tribunero, pero tiene sangre. Si está bien Carvajal, entiendo que es Carvajal titular del Madrid. Luego centrales, Militao y Hausen, o Rüdiger. Bueno, no sé, es que Hausen y que Rüdiger, centro del campo, Tchouaméni, Valverde y Bellingham, y arriba Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ostras, yo creo que ahora mismo eso para la Champions muy difícil. Ha bajado mucho el nivel del 11 tipo cuando lo has dicho, me he visto el 11 que ganó la final de Dortmund, y es ese 11 tal cual. Ese 11, no, hombre, en vez de Carrera juega Mendy, pero que está en la playa también. Lo que pasa es que tiene Cross, pero es el mismo 11, ¿no? Pero, ¿y ese Carvajal de Dortmund no es el Carvajal de ahora? Ha pasado tiempo, ha pasado lesiones. ¿Pero qué es ese 11? No está y no está Mbappé. No está Mbappé, ¿eh? Es que Mbappé con 442. Pero sí, pero meo que los juegue con Vinicius y Rodrigo, ¿no? Pero que a lo que voy es que ese 11 que estaba ahí, los jugadores están en plantilla menos Cross, que es que, y eso hace nada, macho. Y está ahora el Madrid en una situación que es bueno. Hablando del Fútbol Club Barcelona, ya tenemos imagen de dentro del vestuario del Sardinero, el Fútbol Club Barcelona, que va a jugar con la cuarta equipación. Una vez más, la equipación de la Supercopa de España.
Me empezó horrorizando y cada vez que la veo me gusta más. Es que el pantalón rojo tiene su punto, ¿eh? Te digo, la primera vez que la vi dije, es horrible. Y ahora cada vez que la veo, me gusta más. Y en nada entrará José Álvarez con las llegadas del Real Racing Club, que hay un ambientazo en el Sardinero espectacular. Yo estuve este verano en el Sardinero, sí. Y es un estadio muy antiguo, pero mola, ¿no? Muy Premier League. Sí, pero ostras, entiendo que una reformilla, sí. O sea, no está a nivel de Vallecas, pero sí que asientos hechos polvo, techos hechos polvo, baños que es mejor ni entrar. Bueno, poquito a poco. Yo, Santander mucho, ¿verdad? Que el campo nunca ha ido, lo he visto desde por fuera. Y a mí, lo que siempre me han dicho del Racing. Aparte, que es un club histórico, todo lo que tú quieras. Es verdad que no tienen una economía muy boyante, y si ascienden, es cuando yo creo que pueden dar ese saltito, y si están en el campo tan mal, es que yo me acuerdo del Racing de Muritis, de Canales, ¿no? De Pig, que le compró un empresario árabe o hindú, no me acuerdo. Pues puede ser que se lió en el palco una vez con Yod ese Racine, la que liaron en el Racine. Peterman está por ahí también. Y luego mola mucho porque es un club de los que hay pocos en cuanto a afición. Afición de que ayer es del Rin, es del Racing, ¿eh? Sí. Y déjate de leche. No, no, que hoy el Barça lo va a tener complicado, ¿eh? En nada acaba de llegar el Fútbol Club Barcelona al Sardinero. Vamos a ver la llegada de los culés. Pero antes de irnos con el Racing Barça, nos tenemos que pasar por el plantillo porque me dice Alex que se le están congelando las pestañas. Ahí en el plantillo, el Burgos que se enfrenta al Valencia con un Corberán que como caiga eliminado en Copa del Rey, puede que sea su último partido como entrenador del Valencia. El Valencia que yo tengo muchos amigos en Burgos. ¿Tienes muchos amigos en Burgos? Sí, muy buenos. Tú tienes amigos por todo, yo también. Ramis, ¿no? Bueno, sí, R lo está yendo muy bien, Ramis. Vengo hoy, soy muy del Burgos, la verdad. Se lo digo, Alex. Caliente. Ahí está Alex, dice Juanfe, que es muy del Burgos. Sí, ya, ya. Si Juanfe es de todos los equipos que sean rivales del Valencia. Escuchado sea, tío. Que espero que algún día me explique. Amú, siempre Alex, que mucho frío por ahí. Calorcito, Alex? Uf, frío, lluvia, viento. Así que sufriendo un poquito. Aquí estoy con Alex, que ha venido de Albacete para verle así de abrigado a él. Pensa que era un señor que estaba andando al lado tuya también. No, Alex, pero dicen aquí que la lluvia te calienta. Sí, la lluvia calienta bastante, sí. Madre mía, es que el tema es que si lloviera, pero bueno, el vientecito este tampoco ayuda. Pero bueno, vengo equipado. Vengo con camiseta térmica, pantalón térmico. Chaqueta, vengo de todo. Pijama, pijama debajo, pijama debajo. Sí, sí, llevo un pantalón de estos de pijama estrechos debajo. Oye, ¿qué es tu guardaespaldas? Sí, lo es, lo es. Es mi fiel escudero. ¡Epa! Ahí está. Que Alex, puede ser el último partido de Corberán. Pues mira, yo creo que no. Pase lo que pase, yo creo que hoy no. Yo creo que sería en todo caso después del Getafe. ¿Qué es lo que le importa al Valencia ahora mismo? O sea, hoy el partido está bien. Pero lo que el Valencia, el Club Corberán, se fijan, es el domingo contra el Getafe. Ahí si perdiera el Valencia, ya empezaría a tener dudas. Es que ese partido es que en el Valencia hay algo raro, que viendo cómo está, el Valencia solo ha ganado 3 partidos de liga en cualquier situación. Cualquier otro club, cualquier otro Valencia, el entrenador no seguiría. Pero, claro,
La planificación del mercado invierno la está haciendo el entrenador. Es verdad. Es decir, a Sadik han pagado 5 millones ahora por petición del entrenador. Entonces, lo que me cuesta a mí creer es que se está fichando él. Le vayan a echar si pierde el domingo contra el Getafe o pierde hoy. Es algo raro que solo pasa en el Valencia y es lo que yo no entiendo. A ver qué pasa hoy, porque el Burgos está haciendo una campaña espectacular en segunda división. Es que séptimos va, ¿no? No te diría yo que el Valencia es favorito, ¿eh? A pesar de ser el equipo de primera. No, no es que yo creo. Vamos, yo tengo muchas dudas de quién es el favorito hoy. Es así, viendo el partido, ha puesto algo. Concepto de futbolista, el líder. No esperes que Mbappé haga eso. O sea, Mbappé no es el líder que todos pensamos que es. Se supone que lo es, ¿no? No, o sea, en el campo sí a nivel de número personal, así, hace así, y todo el mundo va con él, ¿no? Como está ayer con sus compañeros en el vestuario, hablando en el descanso cuando va un yo creo que el líder ese que tú esperas de un tío que se echa el equipo a la espalda, Dani Carvajal creo que podría tener ese perfil. Sí, ten quejar que le queda una temporada como mucho uno de 26. Yo creo que eso también ha cambiado. Para mí el Real Madrid de un tiempo para acá ha tenido muy bien acostumbrado a su afición porque ha tenido un equipazo de estrellas con una calidad increíble y este equipo de hoy en día tiene menos calidad que ese. Eso. Parto de. Hay que partir de esa base porque el Madrid no tiene ni a Modric, ni a Kroos, ni a Ramos, ni a Cristiano, ni a Casemiro, ni a Varane, ni ha perdido muchos. Ha conseguido perfil de futbolista, pero de yo del Madrid de las 3 Champions, ¿qué jugadores serían titulares en esos equipos? Ninguno. ¿Qué jugadores serían titulares? Es que habría que discutir hasta la titularidad de Mbappé por cambiar a Benzema. Entonces, claro, eso. A ver, han ganado Champions. Es ese grupo que tú digamos menosprecias en cuestión de ese que ganó 3 seguidas de calidad. Por supuesto, ¿no? Ganado es el siguiente. La siguiente generación ha ganado 2. Uno. Uno. Una Vinicius tiene 2. Vinicius tiene 2 sin todos los que yo he dicho. Sí, 2. Pero estaba Benzema, que algo de mérito tuvo en esa Champions del Madrid, ganar una Champions. Ostras, hay equipos como el City que se han matado y han gastado miles de millones por ganar una Champions. Pero yo hoy en día te pones a analizar los equipos europeos y seguramente haya un porcentaje de elevado de los grandes equipos europeos que si tú vas uno por uno, que esto no pasaba hace tiempo, en muchos individualmente son mejores los otros equipos aro. Son mejores en el PSG, son mejores en el Chelsea, son mejores en el Liverpool, son mejores en el Bayern, es que son mejores individualmente, ya no como equipo. El Madrid siempre le ha pasado eso, ¿no? No, ¿qué dices, hombre? Tú dime el uno por uno de Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Vale, Benzema, Cristiano. ¿Qué equipos tenían individualmente mejor equipo de mar? Ninguno serie los últimos 10 años ha tenido al menos un 11 de tipo, ostras, que probablemente a nivel individual, no te digo como equipo, hubiese sido mejor que el Real Madrid. Pasa que el Madrid siempre ha tenido ese plus de el escudo pesa, la historia pesa y hasta el final vamos real que mágico en momentos. No, eso se transfiere. Claro. Y eso lo transfieren dentro. No solamente el Bernabéu, que puede meter el primer gol, pero el segundo, el tercero y el cuarto lo mete el futbolista. Y eso que tú dices, que estoy de acuerdo contigo, se transfiere dentro del vestuario. Eso lo transfiere Modric, lo transfiere Ramos, lo transfiere Cristiano, lo transfiere Kroos, lo transfiere Lucas Vázquez, lo transfiere Nacho, lo transfiere José Lu. No hay esa figura, salvo la Dani Carvajal, que le meta a esta gente en la cabeza que el Real Madrid es otra cosa. Se acabó la historia del Marí 123 años. Higámosla,
él. Es que, a lo mejor, cuando llegue junio y se ponga las notas, que el Real Madrid es el Real Madrid y puede ganar un título perfectamente porque es un equipazo, porque si tú te pones a analizar el once del Madrid, hombre, claro, puede competir, pero el problema es la falta de identidad y de sentimiento que se nota en ese vestuario. Es que desde el año pasado, esta temporada y la anterior, el manicomio que se hablaba, la remontada. Este es el Madrid. Se ha convertido en un meme. O sea, para los antimadridistas es un meme, ¿no? Y puede salir otra, pero por empuje. Es un meme. Es un meme porque el año pasado, cuando el Arsenal se pone 10 la remontada, y era como si se está viendo que no un punto que ya el Bernabéu no puede cuando falta tanto fútbol. Vamos a buscar una solución, ¿vale? Somos ahora, hipotéticamente, José Ángel Sánchez o Florentino Pérez. Échase a la mitad de la plantilla, no la mitad no, porque no tienen talento para jugar el Real Madrid. Por lo menos, para ganar la Check. Especialmente al que transfiere lo contrario a lo que se lleva transfiriendo un montón de tiempo en la historia de Real Madrid. Ves a 12 jugadores, ¿no? 12 no, pero a lo mejor hay que vender a 5 o a 2 importantes para que el resto se dé cuenta del equipo en el que están. Vale, pero bueno, ahora tienes que firmar a un futbolista. Vitinha. Ostras, Vitinha no par, no digo, ¿quién no se puede? ¿Cuánto? ¿Cuánto te cuesta McAllister? 200 kilos. Pero McAllister mejora a Bellingham. Es que no juega de Bellingham. Es que es un medio, el Madrid tiene medio centro ahora mismo. Pero McAllister es un interior, ¿no? Tienes que firmar a Enzo Fernández. Tienes que firmar a los de los que se me ocurran que puedan llegar a salir, aunque sea Pac, tiene que firmar urgentemente un central contrastado, ¿no? Un melón por abrir y un centrocampista. Esas dos cosas, un central contrastado y un centrocampista. Central. Sí que hay centrales en el mercado que te pueden, ¿no? Porque te puedes encontrar una plantilla de 5 centrales. O sea, si Militar se recupera, Rüdiger se recupera, ya tienes a Hausen, tienes que Ruder, ¿cómo se va a recuperar Alaba? Alaba, pobre hombre, la tiene la rodilla destrozada. Militao lleva 2 cruzados. Militao y Rüdiger lleva 1 año y medio con artrosis en la rodilla que sé que se está infiltrando cada fin de semana. Asensio se deja todo en el campo, pero no tiene nivel. Es con todo el cariño, Asensio es un gran central, pero es un gran complemento de plantilla. No es un central titularísimo del Real Madrid. Central titularísimo de todos los que tiene el Real Madrid hoy en día. Estando un poco bien físicamente, lo único que tiene el Madrid es Militao y Hausen. Veremos y Hausen. A ver si es el Hausen. Pero aún así, yo sí que digo que centrales en el mercado es que se me ocurren alguno que pueda llegar. El problema que veo es que el Madrid no hay en el mercado un mediocentro que digas, este sale de donde esté porque Vitinha imposible. Xabi Alonso lo pidió. Vitinha imposible. Aló. Por eso McAllister, que aunque no sea específicamente un mediocentro, es lo único que se me ocurre que si pones 200 kilos, sale. Ver que son 200 kilos, pero sale, o 150, no sé. Enzo Fernández, no le ibas a sacar del Chelsea, ¿eh? ¿Qué haces, tío? Es verdad, se supone que ese perfil lo iba a tomar Camavinga, pero lleva 4 años y no ha demostrado nada. Camavinga, no. Camavinga se le está poniendo por las nubes por el año del City y es 100 veces más futbolista Tchouaméni que Camavinga. 100 veces más. Chamen no es medio centro creador. No, no, no. Camavinga tampoco no se sabe muy bien lo que es que Camavinga. Yo no sé definir a Camavinga, pero hay que buscar, corre mucho Arcaí. Pero hay que buscar una pareja. Hay que buscar una pareja para Chení del centro del campo alguien. Un cross que vale. No cross, no tiene que haber alguien que la pida y que la quiera. Que la pida y que la quiera.
y la de verdad que en el mercado ahora mismo. Pero bueno, que eso no se va a solucionar ahora. O sea, eso a corto plazo no es la solución. O sea, que esto viene de antes y es un vestuario que tiene vicios que ahora es muy difícil de quitar, que tienen vicios de la última temporada de Ancelotti, que ha tenido vicios esta temporada porque a Xavi Alonso no se le ha visto mostrar su personalidad desde el momento en el que Vinicius, delante de millones de personas, se le pone en contra. Desde el momento en que hay jugadores que salen en declaraciones para decir que no quieren jugar en su posición. Y el club no le defiende. O sea, me refiero a quien está todo el mundo, por supuesto, señala a Vinicius porque es el gran protagonista de ese momento, de esa situación y de lo que pasa sucede al día siguiente, que es ese comunicado en el que ni siquiera le nombra. Pero el Real Madrid no se pone del lado de ese Belonzo. O sea, quizás lo haga de manera interna con algún tipo de comunicación interna, dirigida a según qué personas, etcétera. Pero el Real Madrid no se pone del lado de Xavier Alonso, ni defiende el cambio. Olvidarse del club es que ahí por primera vez Marcos, o sea, Xavi Alonso se tiene que convertir en Xavi Alonso, y en ese momento se convierte en hombre de club y dice, vale, tengo dos opciones. O mantengo mi incendio y pongo mi personalidad sobre la mesa, o me voy a convertir en hombre de club, pero voy a perder al vestuario. Y decide la segunda. Si Xavi Alonso decide en ese momento poner en el banquillo a Vinicius, está fuera. No, si está fuera, igual. Claro, pues 2 meses antes. Ya, ya. Pero señalas. Pero te vas, y ahora, cualquier club que le quiera contratar sabe que Xavi Alonso igual se baja los pantalones delante de los jugadores. Hombre, lo dijo a la mesa de verdeo con la tuya. Claro, sí, que además no estamos hablando que también es que a veces somos un poco catastrofistas, que no era sentar a Vinicius el resto del año y que no volvéis a jugar nunca, era que el próximo partido no juegas y la vestuario y decirle que sea la última vez que alguien hace esto y ya está y no lo hace. Pero no era un incendio de un día. Ya venos hablando de que de octubre había es el principio. Pero, ¿quién es el que manda en ese vestuario? ¿Vinicius o Xavi Alonso? Pues claro que era Vinicius. Vinicius y el resto, y los futbolistas y Valverde, diciendo que no juega de lateral. Tampoco hay que convertir en un villano Vinicius que el Real Madrid, y ayer decía justo una cosa que tenía toda la razón. Para ganar la Champions, necesitas a Vinicius, necesitas a Belán, necesitas a Rodrigo, necesitas a Mbappé. Ahora hay que saber cómo, y si para que un futbolista reaccione, se tiene que quedar 2 días en el banquillo y decir, oye, tienes que currar y que no se le ponga en las narices. Porque es que lo hemos visto, tío. O sea, que es que hemos visto a Xavi Alonso durante partidos desgañitarse para decir a futbolistas que defiendan. No estoy personificando en Vinicius, en los de arriba. El primero que no defiende es Mbappé. Claro, no podéis ser así. Si tenéis al entrenador que os está pidiendo un esfuerzo que hoy en día en el fútbol, o no escatimas en esfuerzos o te van a ganar. También te digo, te van a ganar. Hay una obviedad que también va en la calidad del entrenador que eres. Es evidente que Xavi Alonso no consigue que esos jugadores crean en su mensaje, porque Pep Guardiola, cuando llega a un equipo plagado de estrellas, también les dice, vamos a presionar alto con bloque alto, y hay que ir, y hay que ir, hay que ir, y hay que ir. Y su equipo va, y coge y dice Gundogan, a tu casa, Ronaldinho, a tu casa, a tu casa. El Real Madrid es otra cosa. Por eso digo, pero bueno, es otra cosa. Pero que hay entrenadores que sí que han conseguido que equipos grandes presionen a Ancelotti. O sea, son entrenadores a los que les ha ido muy bien el Real Madrid, han tenido que ser tan, ya, Marco,
Pero era otro contexto. Era otro contexto, era otro vestuario. ¿Eh? A Cristiano Ronaldo no hace falta que le digas que se coma el cepe porque se lo come él solo. Sí se lo sigue comiendo, ni que entrene 8 horas al día, ni que, claro, es otro vestuario. Pero que te veis que también, me parece que también hay que valorar si Xavi Alonso era el adecuado para pedirle a su equipo que presione arriba como quería presionar, que al final, porque se sentaba delante de los futbolistas, y es evidente que no consiguió que creyeran, y Guardiola le decía a los que lo han dicho ellos, es que Guardiola nos decía que hiciésemos esto, lo hacíamos y funcionaba. Es que lo hacíamos y íbamos, le creía así y eso no lo han creído. Hay que ver ahora si Arbeloa le cree. Es que me hace mucha gracia eso. No lo han creído. Ya, bueno, pero es que para creer hasta en Dios hay que tener voluntad de creer. Claro, es que esto es muy gracioso, ¿no? Es que no le han comprado el discurso al entrenador. Ya, macho, pero es que si el entrenador te está diciendo que hagas cosas y tú no las quieres hacer. El Madrid no es una guardería. El Madrid no es mi casa con mis hijos. Ponte contra la pared, hoy no comes manzana para merendar. Claro, no es que esto es un fútbol, no es que esto es fútbol profesional, es que esto es élite y hemos naturalizado comportamientos de futbolistas que son, con todo el cariño, de niños pequeños. Sí, sí, ¿verdad? Y eso se ha naturalizado y repito otra vez, se han instaurado vicios internos que ahora es muy difícil de quitar. Y aquí tienes dos formas. O empiezas a volver a acariciarles la cabeza para que estén de tu lado, o empiezas a castigar, que esto es el fútbol y ha pasado toda la vida y a lo mejor el Madrid no gana nada. Mourinho dejó tierra quemada, pero se sequeó, o sea, años después el Madrid se infló a ganar títulos, ¿sabes? Y a lo mejor esta etapa a la que le toca al Real Madrid es la de hacer una limpia de vestuario, instaurar otra vez en el vestuario el gen competitivo, poner un entrenador que les ponga contra las cuerdas y después ya veremos. Sí, eso seguro. Porque ahora mismo la temporada del Madrid tiene todos los visos de ser una temporada de fracaso. Pero para que Álvarelo les ponga contra las cuerdas, tiene que tener el beneplácito de los de arriba. ¿Y tú crees que los de arriba quieren poner contra las cuerdas a los jugadores? Viendo cómo se comportaron con el tema Vinicius, que se posicionaron a favor de los jugadores. Sí, los que mandan en el Madrid no están dispuestos a que esto se cambie la situación y están convencidos que esa es la fórmula, que prueben. Pero si no, los principales perjudicados ya no van a ser los futbolistas, van a ser los que mandan. Y eso lo tienen que saber porque se le están agotando las opciones. Es que no puedes cargarte a 25 jugadores en mitad de temporada. También es que no los que mandan, los que mandan. O Marcos diciendo, no, es que si haces eso estás fuera. Cuando Maño se cogía, salía una rúa de prensa y decía tú no sé qué, y lo señalaba, pues no le echaban. Quiero decir, los incendios tremendo. Bueno, pero estuvo 3 años. Quiero decir que es que también Xabi Alonso tenía que haber pensado en qué imagen quiero dejar yo como entrenador. Que solo se gana una liga. Bueno, y la imagen los récords, y la imagen que ha dejado ya, pero se instauraron las bases de todo lo que pasó. La imagen que ha dejado Xabi Alonso en este equipo es la de un tío que cuando un jugador de su equipo hace así, él mete las manos en el bolsillo, agacha la cabeza y va detrás. Esa es la imagen que ha dejado Xabi Alonso. Es lo que tiene que haber pensado un hombre de club. Pues ahí está el hombre de club en su casa, y a Elo lo que tiene que pensar es si quiere hacer lo mismo. A ver si consigue. Primero, tiene un papel bastante complicado que ahora que consigue que crear en su mensaje como decía, ¿no? Que hizo guarda tal, y consigue que guay. Que no, pues lo que dice Juanf, pues igual hay que empezar a salir ahora de prensa y decir y este no corren. Por eso no juegan, ya está. ¿Qué haces si no si ya estás agotando todas las otras?
nosotros nos lo pasaríamos muy bien. Eso no lo puedo hacer ni Cervera en Tenerife. Un equipo primera recha de verdad está. Vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a ver si ser realista. Al Real lo hizo con el Castilla. Joan Martínez. Yo creo en un equipo de chavales de formación es otra cosa. Entrenadores que lo hacen es otra película. Yo no creo que Arbeloa haga eso en la primera plantilla del Real Madrid. Con la primera plantilla del Real Madrid. Yo tampoco lo creo. No, claro que no lo va a hacer. Claro que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque ya sí que es la autodestrucción de Arbeloa, pero claro, es que para el seguidor Besteral es lo que le pide la pitada del sábado. Este significa que o cambiáis algo o esto va a ser, es que va a ser un drama lo que queda de temporada. Y repito otra vez, luego el Real Madrid es el Real Madrid y esto al final es fútbol. El fútbol es muy cambiante. Coges 2 o 3 partidos buenos, te pones en tendencia buena. El Madrid le ha ganado al Barça esta temporada en el Bernabéu. Bueno, el Barça con muchas bajas, ¿vale? Gran defensa tampoco. El Madrid, si tú pones el 11 tipo y están todos recuperados, es un equipo que compite, que luego hay que perfilar cosas, hay que trabajar, pero hombre, no podemos decir que el Madrid con su 11 ideal no puede competir. La Supercopa compitió. La Champions, crees que la puede competir con este 11 GAN, pero la Liga está a 4 puntos, ¿eh? Para mí, la prueba de algodón ha sido Anfield, y bueno, Anfield, creo que ese día, Liverpool demostró realmente dónde están los dos equipos y los equipos de la primera dónde están y dónde están. Y luego el Chelsea se lo demuestra el Barça. O sea, que creo que hay ahí un. Yo creo que el Barça sí que puede parar la Champions. Si consigue llegar, yo no lo veo. Si su plantilla llega bien, no tiene lesiones, tiene la pizca suerte que hace falta, no es el favorito, pero la temporada pasada le pasó lo mismo y Inter de Milán. Pero estuvo en semisi, estuvo. Mete un gol el Inter cuando no queda. Quiero decir, te sorprendería que ganase en la Champions sorpresa. Es que a esos niveles los detalles marcan la diferencia. Y si tienes a Sommer, que a Lamine le saca una mano imposible. Pero a lo que voy es que el Barça me entra dentro de la quiniela, que no es el favorito. No lo es. Pero tampoco me sorprendería muchísimo que la ganase ahora en Madrid. A ver, pues milagros, ¡ay! No hay milagros. Gem, el 11 tipo del Madrid, esta temporada. Curto en portería lateral. Izquierdo, Carrera, lateral derecho Yamedura, porque no sé si estando Trena el Sandel Arnold bien. No sé si va a ser el titular, porque es que no lo hemos visto. Arnold, a mí, bueno, todo, Europa enamoró en el Liverpool, pero tiene que ser, o es un chico, que no sé si que tiene 25 años, pero no tiene sangre y no tiene 3 partidos seguidos. No, no le da físicamente, no le da. O sea, tiene una capacidad, ¿no? La sensación de que Arnold es como que ya ha jugado sus mejores partidos. Jugó, ya ganó una Champions. El Madrid es su MLS. Parece que tiene 32 años. 32 años tiene 25. Nens, porque Bellingham, por lo menos, es un poco tribunero, pero tiene sangre. Si está bien Carvajal, entiendo que es Carvajal titular del Madrid. Luego centrales, Militao y Hausen, o Rüdiger. Bueno, no sé es que Hausen y que Rüdiger, centro del campo, Tchouaméni, Valverde y Bellingham, y arriba Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ostras, yo creo que ahora mismo eso para la Champions muy difícil. Ha bajado mucho el nivel del 11 tipo cuando lo has dicho, me he visto el 11 que ganó la final de Dortmund, y